Hola kinesiócratas y bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es viernes 14 de abril de 2023 y a nosotros ya nos conocen. Somos los kinesiólogos Matías Osa. Y Nelson Adrian. ¿Cómo estás, Matías? Sí, hace tiempo que no nos veíamos, Nelson, en estas lides, ¿cierto? Así es, literal no nos veíamos y no nos escuchábamos también hace tiempo. Teníamos un poco botado el proyecto de Kinesiocracia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 2022? Pasó de todo. Pasó mucho trabajo. Pasó que mi hija entró al colegio. Pasó que pasó de todo. Estuvo rudo. Sí. Está bien. Y bueno, dentro de las cosas que pasaron, parece que tú tienes algunas novedades que contarle a los kinesiócratas, ¿o no? Sí, por supuesto. En el último, yo diría desde el año 2019, coincidiendo con la ¿Mm? pandemia, que me empecé a meter bastante en el tema del uso de diferentes tecnologías, en este caso la realidad virtual de manera específica. Me empecé a formar en eso y después se fueron abriendo varias aristas en cuanto a la utilización, a la creación de ciertos software, al manejo de ciertas plataformas. Entonces creo yo que desde ese año me he ido metiendo y nutriendo bastante en toda esta temática, tomando diferentes cursos que he podido, algunas certificaciones, y hace poco terminé una bien importante y grande en el MIT en Estados Unidos, y mi proyecto final tuvo que ver con la utilización de realidad aumentada con la anatomía. Entonces, pensando como una aplicación para el uso de estudiantes del área de salud, que pueden utilizarlo para experimentar la anatomía, y por otro lado, también se podría utilizar posiblemente en pacientes que requieran algún tipo de reentrenamiento motriz, por ejemplo, una parálisis facial. Eh, bueno, por ahora el prototipo solamente incluye musculatura facial, pero está en mis proyectos poder hacer uno después, por ejemplo, con musculatura de la mano o de otras partes del cuerpo. Así que hay hartas cosas interesantes que se pueden hacer ahí para complementar la terapia de rehabilitación. ¿Y cómo llegaste a eso? ¿Qué te llevó primero al uso de la tecnología y después a estos variados tipos de realidad que podemos encontrar? Mira, la verdad es que esto nace yo creo desde que era chico. A mí me gusta la computación, los videojuegos, siempre he estado relacionado de alguna otra manera con las tecnologías. Me gusta meterme en eso, o sea, desde que era chico armaba y desarmaba computadores con mi papá, me acuerdo. Y siempre ha sido como un área de hobby, pero ya por ahí como el año 2013 pude conocer algunos colegas estadounidenses que se dedicaban a investigar en ese tiempo con la tecnología más incipiente que había, y ellos ya hablan del low-tech rehab o de rehabilitación como con tecnología simple, que era básicamente utilizar cosas que están a la mano, o sea, para no gastarse miles de dólares, por ejemplo, en un laboratorio de biomecánica. Ellos planteaban la utilización de cosas que están a la mano como los celulares para poder grabar, por ejemplo, el movimiento y analizarlo. Y a partir de eso, con el uso de los celulares, con el giroscopio, con el inclinómetro también y las diferentes tecnologías que permiten, se puede tener una herramienta bien interesante al momento de evaluar con algo que tenemos básicamente todo en nuestro bolsillo. Entonces de ahí siempre yo como que tuve la inquietud de poder utilizar este tipo de tecnología, y así fue como por ahí como el año 2017 me compré mi primer equipo de realidad virtual, obviamente pensando en los videojuegos, y también después de eso, el mismo año 2019 empecé a hacer una formación sobre el uso de la realidad virtual en la rehabilitación, y me hizo bastante sentido y también se me ocurrieron varias cosas más. Y luego con el equipo de docente donde hice mi doctorado en Estados Unidos, hicieron una formación también en realidad virtual para el uso, para el tratamiento del dolor, en donde también me certifiqué ahí, y también se me ocurrieron cosas nuevas que se podrían hacer para implementar. Así que el siguiente paso lógico en mi mente era, bueno, empezar a programar, porque una cosa es saber utilizar la tecnología, que está bien, o sea, cómo yo puedo utilizar lo que ya está y poder llevarlo hacia la realidad de la rehabilitación, por ejemplo, pero
por otro lado también estaba mi inquietud de crear cosas. Entonces de ahí me empecé a meter bastante en lo que es la programación con diferentes software relacionados con eso. Ahora estoy haciendo una formación en programación para Metaspark, que es una aplicación de realidad aumentada de Google, también usando Unity, Unreal, varias cosas. Así que estoy como al borde entre programar cosas relacionadas con la rehabilitación y otras como tiradas para los videojuegos. Así que he estado como bien, bien inmerso en eso últimamente. Ya, entonces, estás programando en realidad virtual, mixta, aumentada. ¿Cuál es la que más crees tú que podría servir? Y bueno, ¿cuáles son las diferencias que hay entre ellas? Mira, como la forma más simple yo creo de entenderlo es como la terminología mayor que va a unificar todos estos términos, sería la realidad extendida, ¿ya? Y la realidad extendida básicamente son todas las experiencias inmersivas que van a ir mezclando información digital e información real, digamos. Y ahí tenemos tres principales, ¿ya? Una de ellas es la realidad aumentada, que es básicamente la utilización de ciertos, por ejemplo, imágenes o superposiciones que existen de cosas digitales o elementos digitales integrados en el ambiente del mundo físico. ¿Ya? En este caso, Como para Pokémon entenderlo Go. súper simple, en la aplicación, claro, como Pokémon Go fue como la gran primera aplicación de realidad aumentada que se hizo bien famosa, a pesar de que la tecnología existe de antes. Luego está la realidad virtual, que es una experiencia inmersiva digital completa, en donde todo lo que yo estoy viendo, percibiendo, oyendo es totalmente digital. O sea, yo estoy metido, inmerso en otra realidad. Y por último está la realidad mixta, que es la que yo diría que más ha explotado en los últimos años, utilizándose mucho, por ejemplo, en ámbitos laborales, ¿ya? En donde se mezcla lo que es el mundo físico con el mundo virtual. ¿Ya? Es como una iteración un poquito mayor de la realidad aumentada, porque en la realidad aumentada yo solamente observo algo, pero en cambio ya con la realidad mixta yo puedo, por ejemplo, sentarme en una silla del mundo físico y voy a estar también sentándome en una silla que está en el mundo digital. ¿Ya? Entonces eso permite, por ejemplo, utilizaciones en construcciones, ¿ya? Que se hicieron famosas también para la época de la pandemia, en donde no se podía estar ahí, digamos, todos los días. Entonces muchas de las inspecciones que hacía el arquitecto, por ejemplo, las hacía a través de realidad mixta. Entonces eso también ha ido traspasándose al área de la educación médica, al área de la ciencia de la salud. Existen montones de estudios ya desde hace varios años, por ejemplo, con simulaciones de cirugías, ya que se está utilizando mucho también para en la educación médica, en la carrera de medicina, se utiliza en otros países para, por ejemplo, hacer diferentes tipos de cirugías que requieren o algún tipo de entrenamiento previo y gracias al montaje con otro tipo de equipo, como los equipos ápticos, ¿ya? Se Ya. hacen algunos tipos de movimiento con las manos y sensores de presión que son exactamente iguales a lo que pasa en la realidad. Así que, como digo, esto es algo que viene como hace harto tiempo estudiado. Hay algunas universidades como la Universidad de Glasgow que tiene toda la facultad de medicina integrada con la facultad de arte y justamente han inventado laboratorios de anatomía enteros hechos en realidad virtual. Así que yo creo que es algo que falta implementar porque con lo que ya hay se podría, digamos, se podrían hacer montones de cosas. Ya, y eso, tu lado de creador de contenido digital y de contenidos en realidad aumentada como tu aplicación, pero ¿lo has usado tú en rehabilitación, por ejemplo? Sí, he tenido la oportunidad de ocuparlo principalmente en lo que es el tratamiento del dolor. ¿Ya? Existen varias aplicaciones para distintos tipos de patologías, como por ejemplo para dolor cervical, dolor craneofacial, de hombro, pero yo principalmente lo he ocupado en el manejo del dolor. ¿Ya? Y de ahí deriva bastante de aplicaciones que se pueden hacer también con psicología cognitiva, o sea, como algunas aproximaciones eh, cognitivo-conductuales, ¿ya? Entonces, lo que se hace básicamente con la aplicación es, por un lado, poder
darle una sensación a la persona de que nos estamos acercando a lo que le causa cierto rechazo o fobia, por ejemplo, cuando existe kinesiofobia o fobia al movimiento. Y también lo interesante es que la realidad virtual permite un ambiente controlado, y además permite también la distracción, que es también algo bien potente, que muchas veces el hecho que la persona esté metida en esta realidad diferente a la física, se puede generar cambio cognitivo y la gente se empieza a dar cuenta que al momento de interactuar con este mundo digital puede hacer cosas que de alguna manera se frena al realizarla en el mundo físico. Así que ahí por lo menos ha sido mi utilización. Y por otro lado también existen aplicaciones, eh, digamos que están hechas, que son de pago. ¿Ya? Yo tuve la oportunidad de verla en la formación que tuve en Estados Unidos, pero hay un sistema que se llama Bija VR, en donde se realizan diferentes situaciones, en donde se expone a la persona hacia algún tipo de contexto de educación específica que se quiere hacer en dolor. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de hipersensibilidad a algún movimiento, la persona, tú por educación en dolor le puedes contar una metáfora, por ejemplo, que eso se hace con tarjetas, con imágenes, pero eso se lleva también a poder experimentarlo. Entonces la persona tiene una experiencia mucho más inmersiva y hasta el momento se ha visto que eso genera en algunas personas algún cambio cognitivo mayor que el que se puede realizar solamente tú hablándole y contándole algo que se lo imagine. Así que por ahí ha ido mi experiencia y ha sido bien, bien interesante. Cuando tú dices que son de pago, ¿en qué orden de magnitud son esos pagos más o menos? Es de pago acorde a la realidad de los estadounidenses, por lo tanto es más o menos carito. O sea, eh, tú pagas un monto en donde ellos te pasan el headset o el set de realidad Ya, el virtual, el casco. casco, las gafas de realidad virtual. Y este headset ya tiene un valor más o menos alto. eh, Estamos hablando cerca de los $1000 más o menos. Y después se paga un fee o una tarifa mensual por el arriendo de la plataforma. O sea, tú te conectas directamente a la plataforma que ellos te dan. ¿Ya? Bueno, igual permite personalizar y hacer un montón de cosas, pero la idea principal es fácil de poder realizarla utilizando otros medios. ¿Ya? Pero claro, el enganche es que ellos te entregan el headset. Y bueno, cuando yo empecé a interesarme en la realidad virtual, por ahí como el año 2007, 2008, cuando fue anunciado el Oculus Rift, que era exclusivamente para desarrolladores, ya, y se anunció como la primera gran gafa de realidad virtual, era sumamente caro, o sea, salía 14.000, $20.000. Entonces, claramente eso está fuera de cualquier presupuesto, pero hoy en día existen alternativas bastante más baratas, más accesibles. Por ejemplo, el MetaQuest que tengo yo, el MetaQuest 2, eh, sale alrededor de los 700.000 pesos. Ahora salió el Pro que sale 1,5 millones, pero puede encontrar algunas máquinas similares, por ejemplo, por 500.000 pesos, que es bastante accesible si lo comparamos con lo que era anteriormente. Así que existen alternativas y existen algunas más baratas todavía que utilizar estos visores donde uno ingresa al celular, el teléfono, el móvil, y se pueden replicar algún tipo de actividad. Así que existen alternativas desde las más artesanales y accesible hasta ya mucho más cara, inmersiva, pero la experiencia hasta el momento se ha visto que es más o menos similar. No hay una diferencia así como tan espectacular, salvo la que utilizan otros medios añadidos, por ejemplo, que utilicen guantes ápticos o que tengan sensores de movimiento. Eso ya estamos hablando de una tecnología mayor. Por ejemplo, existe el eye tracking, en donde hay un tracking, un seguimiento a los ojos, por lo tanto, lo que está pasando en el ambiente tiene que ver con el movimiento de tus ojos, ¿ya? Y la dirección que uno da. Además, también está el hand tracking, en donde sin la necesidad de utilizar controles, la máquina es capaz de detectar la posición de tus manos, los dedos en el espacio y tú puedes interactuar y tomar cosas que están en el mundo virtual. ¿Ya? Eso obviamente son equipos más especializados y más caros, pero como son todas las tecnologías, en algún momento van a ir bajando de precio y van a ser bastante más accesibles para el público general. Y dentro de ese público general,
¿Cuál sería el que más podría beneficiarse con este tipo de tratamiento, en tu opinión? Mira, creo yo que los que sufren de este tipo de dolor persistente, al menos se está estudiando bastante y se han visto, y yo he podido ver también en pacientes algún efecto positivo, pero también mucho en pacientes postquirúrgicos, o sea, donde se requiere alguna exposición gradual al movimiento, ya tú puedes recrear el entorno completo digamos, que tú quieres que la persona llegue una vez que se recupere. Entonces, si lo pensamos, por ejemplo, en la rehabilitación deportiva, en el retorno al deporte, uno va haciendo de a poco que la persona vaya acercándose cada vez más a la solicitud que tiene en el deporte que practica, y resulta que con la terapia de realidad virtual, por ejemplo, tú puedes llevarlo de manera bastante precoz a un ambiente súper parecido, por ejemplo, una cancha de tenis, ¿ya? Obviamente sin la raqueta, pero empezar de a poco a practicar los movimientos que tienen que ver con el juego y con el gesto técnico. Entonces, creo yo que podría esa idea aplicarse a un montón de distintos tipos de situaciones que nosotros vayamos a simular cuál va a ser lo más cercano a la actividad que la persona realiza. Así que creo yo que desde ese punto de vista, los usos que tiene son, pero yo diría, lo que te dé la imaginación, básicamente. O sea, de momento al menos yo no he leído ningún artículo que hable de contraindicaciones específicas o en cosas donde sea, en algunas condiciones, por ejemplo, en donde no sea efectiva la utilización de la realidad virtual. Ya. Y sobre, sobre el mismo tópico, ¿hay algún riesgo asociado al uso de realidad virtual? Que no Mira, sea una hay contraindicación, algunos, pero claro, que sea riesgo peligroso descrito para eso. sí, mira, hay algunos que están descritos, como todas las cosas, no es la panacea. Y por ejemplo, uno de los riesgos está el dolor de cabeza, ¿ya? Los mareos. Hay algunos estudios que han ido midiendo la cantidad de estrés a nivel cervical producto del peso de los headsets, ya que se ha visto que en algunas personas que tengan, por ejemplo, una poscirugía de la zona cervical y que por lo tanto tienen alguna inhibición de la musculatura estabilizadora, ahí quizás puede ser más complejo, pero yo creo que el más que está más reportado normalmente es el motion sickness, ¿ya? O los mareos relacionados de estar en un mundo virtual, Ya. ¿ya? Es que eso yo he visto que está relacionado con el lag, ¿o no? Como cuando hay una latencia entre que, no sé, muevo la cabeza o muevo el cuerpo y observo ese movimiento en el headset o en lo que en lo que esté viendo con la realidad virtual, ¿o no? Claro, una de las causas es el lag, justamente el que el sistema tenga una latencia y se demore en replicar lo que tú estás haciendo en el mundo real. Pero la más común es la que tiene que ver con el movimiento, ¿ya? O sea, la locomoción relacionada con la realidad virtual es la que causa este mareo o esta motion sickness, que básicamente se genera porque, por ejemplo, tú cuando estás solamente en un ambiente, ya sea de pie o sentado, y estás moviendo las manos, eso el cuerpo lo lee bastante bien y lo replica de manera también fidedigna, pero en algunas experiencias, como por ejemplo el tener que tú moverte, caminar, desplazarte, muchas veces no se replica de buena manera en la realidad virtual, y eso sí te puede generar una disociación entre lo que tú estás haciendo como acción versus lo que tú estás observando. Entonces, una forma de poder disminuir este motion sickness, por ejemplo, son los modos de teletransportación, ya en donde tú te mueves, donde tú, por ejemplo, Ya, estás en una zona abierta, tú seleccionas un punto donde te quieres mover y el sistema te manda para allá y te, digamos, sigue según cuál es tu rango de vista. Entonces, existe una concordancia entre dónde estoy y hacia dónde estoy mirando. Entonces, eso te puede generar una disminución de esa como sensación de mareo. Ahora, hay algunas personas que, independiente de lo que se hagan, el hecho de estar sometido a un ambiente virtual les genera esta disociación y por lo tanto no se puede utilizar la tecnología. O sea, y eso de todas las edades, no se da como uno pensaría en adultos mayores, sino que se da en diferentes edades, porque tiene que ver también con la sensibilidad que tenga cada persona. Así que en algunos usuarios, la verdad es que es algo que no se puede utilizar solamente.
Y esa creo yo que Ya, sería como la más compleja. ya. Sí, me recordaba un poco mareo por movimiento a lo que pasa cuando uno se baja de un treadmill, cuando uno está caminando en una cinta, se baja y claro, tiene esa disonancia entre la información proprioceptiva mientras uno va caminando y la información visual que mientras uno camina está o espera que el entorno se mueva alrededor de uno. O sea, uno moverse en el entorno, entonces uno ve cómo va pasando, no sé, los arbolitos y las paredes cuando uno va caminando. Entonces, cuando uno se baja del treadmill, donde tuvo ese estímulo propioceptivo de la marcha, mientras estuvo la vista o el entorno estuvo fijo, al bajarse y caminar, y al tener el movimiento, la aceleración del cuerpo y todo el movimiento del entorno, uno se marea y puede sentir incluso que el mareo es por una especie de fatiga o una reacción medio cardiovascular al, al cansancio entonces de haber estado en el treadmill. Y en realidad es como si estuviese motion sickness o el mareo por movimiento. Claro, y muchas veces se da que el sistema justamente está recibiendo información disonante, o sea, estamos Sí. experimentando movimiento, pero el cuerpo no se está moviendo, entonces hay un choque ahí de información y que genera este mareo, que también es bien común en las atracciones, por ejemplo, estos juegos de parques temáticos que son completamente 3D, mucha gente no los soporta por lo mismo, o sea, porque se experimenta este mareo de movimiento. ¿Y cómo ves tú esto hacia el futuro? ¿Qué rol crees tú que puede tener la realidad virtual, la realidad aumentada, para la kinesiología o para la terapia física en el futuro? Mira, yo creo que partiendo desde la formación de pregrado, ¿ya? Existe utilidad de este tipo de tecnología. Como ya comentaba al inicio, con el poder aprender, por ejemplo, anatomía. Hay algunas experiencias que han tenido en universidades británicas, en donde, por ejemplo, imprimen en 3D un modelo pequeño, por ejemplo, de un húmero, y al ponerlo en la pantalla, digamos, con una tablet, el sistema te lee que es un hueso y tú puedes ir eligiendo en la aplicación, en la pantalla, por ejemplo, inserciones musculares, inserciones de ligamento, de vasos sanguíneos, etcétera. Y eso te va dando una visión mucho más cercana de la anatomía, donde tú literalmente estás tomando una parte del cuerpo y tú estás viendo cómo se van, digamos, adjuntando diferentes tejidos. Entonces eso da una sensación también de aprendizaje mucho más significativo. ¿Ya? También hay otras experiencias que se han hecho en áreas que son mucho más áridas de entender, como por ejemplo en biología o en bioquímica, en donde uno puede leer de un proceso, por ejemplo, y puede hablar de la translocación de una proteína, las membranas celulares, pero de repente es como medio complejo imaginarlo, y muchas veces los dibujos que hay en los libros tampoco son muy, digamos, son en 2D, nomás son planos. Entonces lo que se ha hecho es que por medio de microscopía se han sacado algunas imágenes, se han moldeado en 3D y se están viendo en realidad aumentada. Entonces tú puedes literalmente ver un organelo, por ejemplo, tú puedes agarrar una mitocondria y moverla en el espacio y verla, y por ejemplo se podrían replicar algunos tipos de procesos, no sé, como el ciclo de Krebs, por ejemplo, poder verlo literalmente y lo más cercano a la realidad. Entonces eso también genera, yo creo, un aprendizaje mucho más significativo porque es experimental, ya no es solamente escuchar la información, sino que tú la estás viendo y estás de alguna manera interactuando con ella. Así que de ahí en adelante yo creo que tiene montones de uso. También para la simulación clínica. O sea, hay un proyecto muy grande que se está haciendo en el MIT desde hace un par de años, en donde se está haciendo una clínica virtual. O sea, una clínica que parte desde la recepción, servicio de urgencia y servicio por especialidades. O sea, a ese nivel, en donde, claro, la implementación requiere el tener los headsets y un espacio físico que puede estar vacío. Entonces, muchas veces los centros de simulación clínica tienen bastante, no sé, pues diferentes elementos que pueden encarecer el uso, por ejemplo, o pueden ser un poco limitantes en cuanto a las cosas que pueden tener, pero con la realidad virtual se puede llegar a una experiencia bastante similar. ¿Ya? Ahora, el uso de esta tecnología no reemplaza el hacerlo de manera real, lógicamente,
pero sí se ha visto, por ejemplo, en estudiantes de medicina que están aprendiendo técnicas de cirugía simple, al hacerlo primero con realidad virtual o con métodos similares, cuando llegan después a experimentar con una persona, digamos, con un paciente real, la capacidad de ello motriz y psicomotriz, digamos, es bastante más alta que los que solamente hicieron práctica con fantomas. Entonces, eso también te lleva a poder quizás implementarlo en diferentes realidades de la ciencia de la salud. Y por otro lado, como después de la pandemia acá, o durante la pandemia, se hizo bien recurrente el uso de la telemedicina, la telerehabilitación, también estas herramientas te podrían ayudar para llevar control. Ya, por ejemplo, tecnologías como estos relojes, digamos, inteligentes, que te van controlando diferentes aspectos de signos vitales, de movimiento. Existen también aplicaciones para el tratante que te van dando información importante sobre cómo está el estado físico o la cantidad de ejercicio que ha tenido la persona, cómo son los pics que ha tenido frecuencia cardíaca, entre otros datos. Así que todo eso que ya nosotros utilizamos a diario, muchas personas utilizamos esas cosas, nosotros podemos empezar a ocupar todos esos datos y empezar a generar alguna base de datos y también utilizar algún tipo digamos, de software que te permita realizar algún plan de tratamiento y de control. Así que yo creo que la diferente utilidad que esto puede tener es bastante amplia y es solamente cosa de empezar a utilizarlo. O sea, ya hay investigación de por lo menos 10 años en donde se ha visto los beneficios que tiene todo esto a diferente nivel. O sea, tanto a nivel del estudiante, del usuario en cuanto al tratamiento y también como educación para el paciente que puede también hacerse un poquito más cargo de su situación, porque se va a estar monitoreando o va también a tener alguna información de feedback que le va a estar llegando a través de la tecnología. Pucha, creo que podríamos hablar por horas y horas de esto, porque hay mucho paño que cortar en términos de el uso que tiene la rehabilitación y en la educación también, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta. Y hay muchas cosas que todavía ni se nos ocurren que puede usar al incluir más adelante probablemente inteligencia artificial dentro de esto y a la simulación incluir diálogos con modelos de inteligencia artificial, ya sin la necesidad de tener un paciente, sino que un modelo de inteligencia artificial que permita interactuar y con el que tú puedas ir desarrollando distintas habilidades. Nos va a cambiar la forma en la que aprendemos y seguramente cómo vamos trabajando después como profesionales. Así que bueno, ahí lo tienen, la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta y el metaverso. Todo eso en un solo capítulo que probablemente vamos a extender más adelante. Y recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter somos @kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook que se llama Kinesiocracia. Un correo electrónico que es kinesiocraciapodcast@gmail.com, donde recibimos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Visiten también nuestra página kinesiocracia.com, actualmente en remodelación, donde pueden encontrar un enlace a todos los episodios del podcast, las notas, algunos enlaces y link de interés, donde hay también un blog sobre temas de interés para ustedes kinesiócratas que también está abierto para la discusión. Y a propósito del blog, voy a estar incorporando ahí algunos trabajos que han hecho estudiantes de cuarto año de kinesiología con unas pequeñas revisiones bibliográficas que están haciendo con temas de su interés. Y bueno, si disfrutan del podcast o del blog, en la misma página nos pueden invitar a un café. Prometemos que no vamos a comprar drogas. Y bueno, hasta la próxima y sigamos en movimiento. Hasta la próxima y espero que sea más seguido nuestros encuentros. Así que muchas gracias por escucharnos.